Buen día, chicos. El tema que vamos a hablar ahora es sobre tumores testiculares, los que los radiólogos deben saber, diagnóstico diferencial, estadificación y manejo. Los autores de este trabajo son del Departamento de Radiología y de Ciencias de la Imagen, del Departamento de Urología y de Patologías de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta y del Departamento de Radiología de Salud de West Penn en Pittsburgh. Como principal objetivo nos deja el trabajo que debemos de aprender principalmente las descripciones anatómicas del testículo, tanto la parte vascular como también el reconocimiento de sus drenajes linfáticos, discutir el diagnóstico diferencial de las lesiones testiculares sólidas y describir el sistema de estadificación TNMS para el cáncer testicular. A modo de un pequeño resumen, deberíamos nombrar que tanto la criptorquidia, los antecedentes familiares y la infertilidad son factores de riesgo para el cáncer testicular. La mayoría de los cánceres testiculares ocurren en hombres jóvenes, normalmente entre los 18 y los 35 años, y siendo el seminoma el tipo de célula más comunes. Los tumores testiculares generalmente se diagnostican a través de la ecografía y se suelen clasificar tanto con criterios tomográficos como también en resonancia. Siendo el ultrasonido en los tumores testiculares generalmente aparecen como una masa eh, intratesticular de aspecto sólido y que debido al diagnóstico diferencial tenemos que incluir el infarto, los procesos infecciosos y por supuesto siempre tener en cuenta la correlación de la historia clínica del paciente como también los síntomas. Bien, hacia el primer paso para comenzar a entender algunos procesos, tenemos que tener en cuenta estos teaching points que nos habla sobre el manejo del cáncer testicular que se considera en una historia de éxito oncológico porque la mayoría de los casos son curables como resultado de los avances respecto a la quimioterapia. En este trabajo nombraba que aproximadamente de los 8.820 casos que habían sido detectados y estadificados en su momento, solamente 380 individuos habían encontrado la muerte, el resto habían sido curados casi en su totalidad. Mientras que el segundo teaching point nos habla acerca del drenaje linfático, el cual sigue el drenaje venoso, y de ese modo los testículos drenan hacia los ganglios linfáticos paraórticos y paracavos. Un pequeño repaso breve respecto a la embriología, anatomía y histología. Normalmente se originan hacia la región lumbar del abdomen y en aproximadamente a las 21 semanas después de la concepción los testículos comienzan a migrar hacia el canal inguinal y hacia la semana 30 después de la concepción todos los testículos ya han alcanzado el escroto. Existen en algunos individuos menos del 3%, los cuales el escroto no desciende y es una condición que se denomina criptorquidia. El resto de los bebés varones, los testículos se terminan encontrando en el saco escrotal. En aquellos que no terminan el descenso se lleva un tiempo que dura aproximadamente 3 meses posterior al nacimiento para un control evolutivo del descenso del mismo. Este nuevo teaching point nos habla acerca de justamente el drenaje linfático, que sigue el drenaje venoso, de modo que los testículos drenan en los ganglios linfáticos paraórticos y paracavos. Las vías de drenaje linfático y venoso de los testículos se explican el por qué los ganglios linfáticos paraórticos y paracavos a nivel de los riñones son las estaciones nodales iniciales afectadas por los tumores malignos testiculares. Bien, teniendo en cuenta la embriología, tanto el mesotelio, el mesénquima y las células germinales primordiales son las que van a estar involucradas en este proceso. ¿Sí? Así las células mesoteliales darán lugar a la túnica vaginal, que es la que
cubre la serosa de los testículos, las células mesenquimales que dan lugar a las células estromales de soporte del intersticio testicular, incluidas las células endoteliales y las células vasculares de músculo liso, como así también las células germinales primordiales, que son las células pluripotenciales que dan lugar a la mayoría de los tumores testiculares. Bien, respecto a los tipos de cánceres testiculares, en una pequeña tabla se los clasifica según el origen histológico de los mismos, embriológicos, y el teaching point nos habla de que en los hombres jóvenes de aproximadamente el 95% de los cánceres testiculares son tumores de células germinales y el 5% son tumores del cordón sexual y del estroma, mientras que aproximadamente el 50% de los tumores de células germinales son seminomas y aproximadamente el 50% son tumores no seminomatosos de células germinales. Bien, en estas imágenes lo que vamos a ir encontrando son algunos hallazgos relacionados con lo que habíamos dicho que eran los factores de riesgo. Y tiene que ver principalmente con los trastornos en el descenso del testículo, ¿sí? Los antecedentes familiares y por supuesto los cánceres testiculares e infertilidad. En esta imagen en puntual hablamos de un testículo izquierdo no descendido, en el cual nos muestra una imagen de resonancia magnética ponderada 1, en la cual en la formación, perdón, en el corte coronal, en T1 muestra que no realza el testículo derecho, se presenta con una baja intensidad de señal, así con la flecha sólida a nivel del escroto, y en el testículo izquierdo con una baja intensidad de señal, una flecha que está ahí discontinua, en la pelvis izquierda. Mientras que la imagen de la derecha de la pantalla nos muestra una imagen de una resonancia ponderada entre 2 en la reconstrucción coronal que muestra un testículo derecho en alta intensidad de señal y ahí en el sacro escrotal, y el testículo izquierdo con una alta intensidad de señal hacia la pelvis izquierda. En los hombres con criptorquidia sin tratamiento, un testículo no descendido con neoplasia maligna secundaria puede manifestarse en la imagen como una masa intraabdominal. Las pistas del diagnóstico siempre incluyen que la vena de drenaje ipsilateral, que se vacía hacia la vena cava inferior, si está del lado derecho, como fue el caso, o en la vena renal izquierda, si es del lado izquierdo, un saco escrotal ipsilateral está vacío y esa es la pista adicional para el diagnóstico. Respecto al seminoma en un testículo no descendido en un hombre de 44 años, una imagen de una resonancia ponderada en T1, en la cual no presenta realce en ese corte axial, y nos muestra una masa que está marcada con una flecha, de aspecto lobulada y de baja intensidad de señal, de aproximadamente 10 centímetros en la pelvis anterior. Mientras que la imagen de la derecha nos muestra un axial en T1 con contraste, el cual sí se ven el realce de la masa en el periférico, como así también en los vasos prominentes a lo largo del lado lateral izquierdo, con la flecha continua, mientras que son los vasos los que drenan hacia la vena renal izquierda, que es esa parte es la que no se ve. Bien, respecto a la presentación de un seminoma en un testículo no descendido en un hombre de 44 años, nos muestra esta imagen de resonancia ponderada entre 2 y ese axial nos muestra una baja intensidad de señal hacia la masa, marcada con una flecha, mientras que en la imagen de la resonancia en un corte axial ponderada entre 2 nos muestra que el cordón espermático derecho, pero lo que nos muestra es el cordón izquierdo. Bien.
Existe una controversia con respecto a la asociación de las microlitiasis y la malignidad testicular. La microlitiasis testicular se caracteriza por calcificaciones en los túbulos seminíferos y que se observa en el ultrasonido como múltiples focos ecogénicos muy pequeños dentro del parénquima testicular. Las calcificaciones generalmente son muy pequeñas y no producen sombra acústica posterior. La microlitiasis clásica se la define como al menos 5 microlitos por imagen, mientras que la microlitiasis limitada se caracteriza por menos calcificaciones. Tienen una prevalencia bastante baja y suelen ser más frecuentes entre los 18 y los 35 años como manera de presentación. Lo que vemos en esta imagen es una microlitiasis testicular clásica en un paciente de 24 años, donde la imagen del ultrasonido en una escala de grises se muestra numerosa, más de 5 por imagen, como lo decía la definición, y entra en el concepto de microcalcificaciones ecogénicas sin sombras hacia el parénquima testicular. Respecto a las imágenes de los cánceres testiculares, como identificación inicial, cuando un individuo se presenta para la evolución de los testículos, el estudio de imagen de elección es el ultrasonido con un traductor de alta frecuencia entre los 7 y los 10 MHz y también sus modalidades, el Doppler pulsado y el color. Y como teaching point nos habla de que la ecografía es lo que se usa para distinguir entre unas masas intratesticulares, que son más comúnmente malignas, y masas extratesticulares, que son más comúnmente benignas. La ecografía también se puede utilizar para diferenciar con precisión las masas sólidas intratesticulares, que a menudo son malignas, y las lesiones quísticas, que generalmente son benignas. Bien, lo que vemos son las estructuras quísticas intratesticulares de aspecto benigno en los 3 pacientes diferentes. En la primera, una imagen de un Doppler, en el cual el color nos muestra que el quiste es anecoico en una túnica, de la túnica albuginea. Posterior a él se ve cómo realzan a nivel acústico y sin las vascularizaciones internas. En la otra imagen, que se presenta un Doppler también, en color, que nos muestra un quiste intratesticular de aspecto anecoico y sin vascularización interna. Y el tercero nos muestra el Doppler color con una muestra de múltiples estructuras quísticas anecoicas que se encuentran agrupadas, allí marcadas con la flecha, sin vascularización interna y que se lo denomina como un hallazgo consistente con ectasia tubular de la red de testis. Se ha demostrado así que la ecografía tiene una sensibilidad de entre el 92 y el 98% y una especificidad del 95 y el 99% para la malignidad testicular. En comparaciones con los tumores de las células germinales no seminematosas, son más comúnmente heterogéneos en ecoestructura con la mayoría de los espacios quísticos demostrativos, mientras que las calcificaciones que también se observan con mucha más frecuencia en los tumores de células germinales no seminomatosos, como observamos acá en el seminoma de un hombre de 33 años, en el cual la imagen de ultrasonido en escala de grises nos muestra una masa intratesticular lobular de aspecto homogénea y su correlación en el Doppler, en el cual nos muestra el flujo sanguíneo interno de dicha masa. Posteriormente fue a cirugía, se produce la extirpación del mismo y se hace la correlación con las piezas macroscópicas histológicas, que nos muestra un espécimen bruto de una masa lobular de aspecto homogénea
y en una tinción de hematoxilina y eosina la aparición de células neoplásicas que se denominan en huevo frito. Respecto a los tumores de células germinales no seminomatosas, mixto en un hombre de 57 años, estas imágenes del ultrasonido en escala de grises nos muestra una masa intratesticular parcialmente quística, sólida, tanto quística como sólida, y la imagen del Doppler a nivel periférico de las mismas nos muestra el flujo sanguíneo. Posteriormente también fue a una resección quirúrgica, una orquiectomía, y las comparaciones fueron las siguientes. Una pieza macroscópica que nos muestra la patología de la misma, con los dichos espacios quísticos dentro de la masa, que se podían ver a nivel ecográfico, y en la tinción con hematocilina eosina, con la muestra del saco vitelino de los elementos del carcinoma de células embrionarias, que suele ser un hallazgo que explican por ahí la heterogeneidad que se observa al momento del patrón ecográfico cuando uno hace el estudio. Bien, respecto al tumor de células germinales o burned out en un paciente de 43 años, es un estudio de adquisición de imágenes de una tomografía con un contraste axial que nos muestra una masa retroperitoneal grande o mayor a 5 centímetros, marcada con una flecha, y que rodea la aorta a nivel de los riñones. Mientras que la imagen de una ecografía en escala de grises nos muestra dos estructuras hipoecogénicas, de pequeñas y adyacentes ambas a las calcificaciones sombreadas. Y en el análisis histológico nos muestra que es un seminoma viable en el retroperitoneo. En la muestra de la orquiectomía no se encontró un tumor viable en los testículos. Respecto a la presentación de los linfomas testiculares en los hombres de 77 años, que se presenta con un testículo izquierdo inflamado, en la primera imagen vemos una ecografía en escala de grises que nos muestra una masa heterogénea de aproximadamente 2 centímetros, bastante mal definida, y que al pulsar la función del Doppler vemos del mismo cómo se presenta la actividad del flujo sanguíneo con una mayor intensidad en esa misma región. Como Teaching Point nos habla de que existe entre las apariciones de formaciones de imágenes del tumor testicular y las condiciones no tumorales tales como el infarto focal, hematomas, procesos infecciosos, que también pueden aparecer como zonas más hipoecoicas con flujo variable de sangre, y por lo tanto la correlación con la historia clínica del paciente es crítica para evitar cirugías innecesarias. Tal es el caso de este paciente con un infarto testicular que imita una masa testicular en un hombre de 24 años que presenta una historia de 2 días de dolor escrotal derecho. En la primera imagen, en el ultrasonido en escala de grises, muestra el área hipoecogénica más grande, marcada con la flecha, a nivel del testículo derecho, y la imagen, el Doppler, la cual nos muestra la ausencia de flujo sanguíneo interno, y más puntualmente en esa área, en la cual confirma que el testículo derecho estaba infartado. Bien, respecto a las formaciones de hematomas testiculares, que imitan a un tumor en un paciente de 36 años que presenta un dolor de escroto derecho después de lesionarse durante un partido de fútbol, la imagen de ultrasonido en escala de grises muestra varias áreas hipoecoicas mal definidas en el testículo derecho que miden menos de 2 centímetros aproximadamente. Y la imagen al Doppler
en el Doppler color que no muestra flujo sanguíneo interno en las mismas áreas de estudio. Mientras que la tercera imagen, hacia inferior, hacia la parte derecha, nos muestra que en el ultrasonido, una imagen evolutiva hacia las 6 semanas muestra que las áreas hipoecoicas que se habían observado al inicio fueron resolviéndose y desapareciendo de a poco. Era lo último que queda. Así. Respecto a los abscesos intratesticulares que simulan un tumor, lo que vemos en la imagen del ultrasonido con el Doppler, una masa intratesticular de 2 centímetros con ecos internos sin flujo sanguíneo interno, bien definidos y hiperémicos, en el cual también se ve un hidrocele hacia la parte de afuera. Es una lesión intratesticular que no resolvió después de una terapia con antibióticos vía endovenosa, y el paciente se sometió a una orquiectomía. Y esa imagen de un preparado histológico con hematoxilina y eosina nos muestra el objetivo de los restos purulentos. Bien, respecto a los infartos y hematomas, respecto al Doppler color, tanto el infarto y el hematoma típicamente tienen un flujo de color disminuido en relación con el de los testículos normales y pueden ser hasta vasculares en algunos casos. Los tumores suelen tener un flujo de color aumentado en relación con el de los testículos normales. Los pacientes con infartos testiculares generalmente presentan dolor agudo en lugar de una masa palpable indolora. Y los pacientes con un hematoma intratesticular generalmente presentan dolor después del trauma. Siempre es importante tener en cuenta, ante las presentaciones como antecedentes clínicos, cualquiera de estos previos en la historia clínica, hacer un seguimiento correlativo a corto plazo que no superen las 2 a las 4 semanas para tener en cuenta el tamaño de los mismos y si va disminuyendo respecto al lapso de tiempo que se recita al paciente para el control de estos mismos. En cuanto a las infecciones e inflamación, las áreas de infección a menudo tienen un flujo de color aumentado en relación con el de los testículos normales. Por lo tanto, la infección focal podría parecer similar a la de un tumor en la imagen al Doppler color. Las imágenes de seguimiento en 2 a 4 semanas, como habíamos dicho, pueden ayudar claramente para tener en cuenta un diagnóstico más preciso, porque es lo que se espera que las áreas de las orquitis focales mejoren con la terapia de antibióticos. Bien, lo que observamos es un granuloma testicular en un hombre de 57 años con un hallazgo incidental de lesiones testiculares de baja atenuación para la tomografía. Respecto a la imagen izquierda, es una ecografía en escala de grises que nos muestra 2 masas testiculares que miden hasta 1,6 centímetros y su correlación en la imagen en Doppler, que no muestra flujo alguno a nivel sanguíneo interno dentro de estas mismas, y el paciente termina siendo sometido a una orquiectomía, que se observan granulomas necrotizantes en el análisis histológico. Bien, respecto a los quistes epidermoides, son lesiones testiculares benignas que a veces pueden simular tumores malignos testiculares en cuanto al examen ecográfico. En el análisis histológico, los quistes epidermoides aparecen como quistes de aspecto uniloculares, llenos de queratina o de otro material descamado, y que suelen estar revestidos con epitelio escamoso. Debido a que los tumores malignos testiculares son mucho más comunes que los quistes epidermoides, una masa testicular indolora, especialmente en un hombre joven, es más probable que sea un tumor maligno.
Lo que llama la atención en esta variedad en cuanto a la presentación es una masa intratesticular hipoecogénica visible, en la cual tiene una apariencia en catáfila de cebollas y con diferentes capas concéntricas, sin flujo vascular interno y en los bordes siempre son bien definidos, ¿sí? Se debe incluir siempre el quiste epidermoide en el diagnóstico diferencial. Bien, la imagen que estamos viendo ahí pertenece justamente a un quiste epidermoide testicular, un paciente de 26 años, con una masa escrotal izquierda palpable, y la imagen lo que nos muestra en esa escala de grises, una masa principalmente hipoecogénica con anillos concéntricos hiperecogénicos debido a la cantidad de capas laminadas de queratina que presenta la masa. Y esos hallazgos normalmente ilustran la apariencia de anillos o aros de cebolla o catáfilas de cebolla. Bien, respecto a las estadificaciones de los cánceres, el cáncer testicular se estadifica de acuerdo al sistema TNMS, ¿sí? Tumores, las estaciones de ganglios linfáticos, las metástasis y también los marcadores tumorales séricos. En cuanto a la etapa clínica, se determina en función de los hallazgos en los exámenes físicos y de imágenes y las pruebas de laboratorio. En la etapa T se refiere a la extensión local del tumor y se determina en base a los análisis patológicos posterior a la orquiectomía. Respecto a la etapa N, se refiere a la presencia o ausencia de enfermedades en los ganglios linfáticos regionales. Los ganglios linfáticos retroperitoneales abdominales se consideran ganglios linfáticos regionales. Y los tumores que involucran al testículo izquierdo generalmente se extienden primero hacia los ganglios linfáticos paraórticos izquierdos, justo debajo de la vena renal izquierda, mientras que los tumores que involucran al testículo derecho generalmente se extienden primero hacia los ganglios linfáticos paracavos, precavos y retrocavos. Respecto a la etapa M, se refiere a la presencia o ausencia de enfermedad metastásica distante, los ganglios linfáticos distantes, incluidos los que se encuentran en el tórax, la pelvis y las regiones supraclaviculares, los cuales van a conformar la enfermedad metastásica. Y en cuanto a la etapa S, se refiere a la presencia de marcadores tumorales séricos y sus dosajes en sangre, y los que se tienen en cuenta son la alfa-fetoproteína, la lactato deshidrogenasa y la presencia de gonadotrofina coriónica, fracción beta, la que generalmente se controlan tanto antes de la orquiectomía como a posterior de la misma. Bien, respecto a la enfermedad testicular en un estadio 2A, lo que vemos en la primera imagen de la izquierda es una imagen de un ultrasonido con actividad Doppler, el cual nos muestra una masa testicular a nivel del testículo izquierdo de aspecto quístico y sólido heterogéneo, el cual se demostró en el laboratorio de histología que era un tumor mixto de células germinales. El 65% de los carcinomas embrionarios son de este origen, ¿sí? El 20% pertenecen a los seminomas y el 14% a los tumores del saco vitelino. Mientras que en la correlación del mismo paciente, en la tomografía se llevó a cabo la estadificación axial con la cual nos mostraron varios ganglios linfáticos paraórticos izquierdos agrandados, allí marcados con una flecha, que midieron hasta 1,2 centímetros y los hallazgos indicativos respecto a una enfermedad clínica correspondiente a la A2. Respecto a un estadio 2B, la correlación de una ecografía, de una imagen ecográfica, la cual nos muestra con una actividad Doppler una masa testicular a nivel derecho
y que presenta flujo sanguíneo interno en la misma, en el cual un hallazgo que se demostró en la histología, que es un tumor de tipo mixto de células germinales. En estas presentaciones, el teratoma es quien encabeza la lista de presentaciones con el 45% de los casos, y seguido del carcinoma embrionario. Y lo que vemos en la imagen en resonancia respecto a la estratificación axial ponderada en T2 nos muestra ganglios linfáticos aortocaos de aproximadamente 3 centímetros y fueron un hallazgo indicativo de enfermedad respecto a la estratificación 2B. Para el tipo 2C, respecto al ultrasonido y el Doppler, nos muestra la actividad vascular de la misma, con una masa testicular derecha de aspecto sólida y con flujo sanguíneo interno. En el hallazgo que se demostró en la histología, se trataba de un seminoma. Mientras que en la imagen de una tomografía para la estadificación en un corte axial nos muestra una masa retroperitoneal de 5.5 centímetros como un hallazgo indicativo para la enfermedad de estadio 2C. Respecto a los estadios 3 en el nombre de 31 años con un seminoma metastásico, lo que encontramos en primera instancia en el corte de una imagen, un axial de una tomografía con contraste, en el que el nivel de la parte inferior del cuello nos muestra una marcada linfadenopatía supraclavicular izquierda, marcada allí con las flechas, y una imagen axial de una tomografía con un contraste a nivel del tórax, que nos muestra la linfadenopatía mediastínica, marcada también allí con una flecha. Y la tercera también una tomografía en un corte axial con contraste a nivel de la pelvis, que nos muestra la linfadenopatía pélvica izquierda, profunda y bastante voluminosa. Bien, respecto al uso del PET, habla de que como las lesiones normalmente se presentan menores a los 5 milímetros de diámetro, como así también la actividad metabólica que presenta el teratoma, no es necesario porque la captación de estas células son bastante escasas respecto a la captación justamente de la fluorodeoxiglucosa. Entonces, normalmente no se usa este método diagnóstico. Respecto al manejo de los tumores testiculares, todo paciente con cáncer testicular se somete a una orquiectomía inguinal radical, que implica la extracción del testículo y la ligadura del cordón espermático en el anillo inguinal, generalmente a través de una decisión inguinal. En algunos casos, los pequeños tumores testiculares no palpables, descubiertos por casualidad con marcadores tumorales indetectables, que pueden tratarse con administración inguinal del testículo y la resección guiada por ultrasonido de alta frecuencia. Y lo que vemos en esta imagen es una resección microquirúrgica guiada por ultrasonido en un paciente de 36 años, en el cual nos muestra en una actividad Doppler una masa intratesticular de aspecto hipoecogénico de aproximadamente 9 milímetros, con presencia de vascularización interna. Y la correlación de una imagen intraoperatoria en la escala de grises, que es la cual fue la que se utilizó como guía para la resección de la muestra de la masa, marcada ahí con los calipers. Bien, como conclusión, nos deja de que el cáncer testicular se considera una historia de éxito oncológico porque la mayoría de las personas se curan con una combinación de cirugía y de quimioterapia. Respecto al papel de los radiólogos, es un papel importante en la identificación de tumores, en la presentación del paciente, la estadificación precisa de la enfermedad, como así también la detección de recurrencias durante la vigilancia por imágenes. Muchas gracias, chicos.